Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 21 y versículo 22. Estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos aquí en este pasaje estudiando la respuesta que se da en el Evangelio según San Lucas a la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Entonces el Señor está dando aquí una respuesta y estamos parados en esto que es: estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Estamos revisando, estamos hablando del día del Señor, que es el cumplimiento de esto. Y ya en el siguiente programa miraremos los tiempos de los gentiles. ¿A qué se refiere esta expresión? Este es el siguiente tema, los tiempos de los gentiles. Vamos así poco a poco, hermano, porque como les digo, esto más que una predicación es un estudio de la palabra de Dios. Leamos la Biblia, necesitamos conocerla para interpretarla bien. Cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no tiene la Biblia en su mente, cuando usted no tiene conocimiento de la Biblia, cualquier cosa que le digan, usted dirá: ¡ay! ¿Cómo sabe ese fulano? ¡Ay! Así sí es. Amén. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted tiene la Biblia en su mente, usted podrá juzgar lo que cualquier ser humano, llámese como se llame, habla acerca de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, conozcámosla bien. Vamos a hacer una oración y pidámosle a Dios que Dios nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé luz. Y los amigos que hoy estén aquí con nosotros también puedan librarse de ese día grande y temible de Jehová, que ya se avecina, el día de la ira, día de retribución. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das una vez más hoy de hablar de tu palabra, hablar de estos temas proféticos, escatológicos. Esperamos, Señor, que obres a través de tu palabra y que los amigos puedan echar mano de la vida eterna, Señor Jesús, que ellos puedan también ser beneficiados con este sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, donde la ira se derramó sobre tu cuerpo, Señor. Recibiste el castigo que merecíamos y nos libras de la ira que vendrá, Señor. Danos luz, Señor, danos entendimiento con tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero saludar también al hermano René José. Ayer estábamos hablando con el hermano René José, director de Radio Ipul. Recuerde que Radio Ipul es la radio que bendice tu alma y es la radio oficial de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. He estado atento a los 5 programas ya que hemos hecho sobre este tema de la escatología. Gente que le gusta mucho la escatología y pues le atraen esos temas proféticos, en fin. Pero les decía desde el principio, vamos a ir despacio, vamos a ir mirando poco a poco algunas cosas, como extendiendo un telón así, sobre el que se monta una obra de arte, para luego entender ya lo que se está diciendo y sacar conclusiones. Así que vamos con paciencia, hermanos, no corramos tanto, que tanto correr a veces se dicen muchas cosas que no corresponden. Entonces, hemos ya hablado, pues van 5 programas, hemos ya hablado de varias cositas, entre esas características de la profecía, hay que tener en cuenta eso. La profecía, sobre todo la profecía apocalíptica, tiende a tener unas características como que es parentética. Aquí tenemos un ejemplo. Se está hablando de 2 acontecimientos, uno del año 70, que ya pasó y que estaba próximo en estos días en los que el Señor pronunció estas palabras a ocurrir. Próximo me refiero 30 años más adelante. Pero
hay otro acontecimiento que aún estamos esperando. Ya han pasado ya 2000 años desde que estas palabras se pronunciaron. Entonces, saber qué frase se aplica a una y qué frase a otra de estos eventos no es tan fácil. Y además, decíamos que otra característica es que las profecías no tienen, estas profecías sobre todo, no tienen un cumplimiento único, sino que hay profecías que se van repitiendo de manera cíclica, o por lo menos tienen dos cumplimientos al menos. Uno próximo, que es el que los primeros oyentes percibieron, y otro futuro, otro escatológico es la palabra técnica que usamos para esto, al final de los tiempos. Entonces hemos colocado ya varios ejemplos, no los voy a repetir, esos fue temas del pasado, pero hay que tener en cuenta todo eso para ir interpretando la palabra del Señor, los días de retribución y para que se cumplan las sagradas escrituras de lo que estamos viendo ahora. Esto, a algunos, los preteristas, los que dicen que ya todo está cumplido, le adjudican todo al año 70, cuando Tito Flavio Vespasiano, futuro emperador romano, llegó a la ciudad de Jerusalén y la conquistó y destruyó el templo, aunque algunos dicen que no fue el que lo destruyó. Son versiones de la historia. Recuerde que la historia depende de quién la cuente. La única fuente fiable, fidedigna, que no podemos decir, no, pero quién sabe si eso sea así, es la palabra de Dios. El hermano David Hernández, para quien va nuestro saludo también, misionero en Venezuela, alguna vez que charlábamos, y entonces yo le comentaba acerca de los peros que le encontraba algún libro, él me decía, pero es que Biblia no hay sino una, y eso es verdad. Biblia no hay sino una, así que peros le vamos a encontrar a todos los libros y a todos los comentarios, excepto a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, olvídese, pongan la firma que eso es verdad. Si la Biblia lo dice, es verdad, como dice la canción que cantamos a veces a la hora de ofrendar. Bueno, entonces vamos a mirar, hermanos, algunas escrituras de este tema. Y la vez pasada estábamos pues introduciéndonos en el tema del Día del Señor, y estábamos diciendo ya que el día, o la expresión el Día de Jehová, no se refiere siempre a lo mismo. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay un problema y hay un chiste incluso respecto a esto con los predicadores tipo concordancia, ¿no? Que los predicadores tipo concordancia pues buscan la palabra fe, por decir algo, el tema de este mes, fe. En el programa nacional, pues, el tema de este mes es fe, unidos en la fe. Pero buscan la palabra fe y por donde la encuentren sacan el versículo y lo citan. Pero la palabra fe no significa en todos los versículos lo mismo. Hay por lo menos 5 acepciones de la palabra fe. Fe como capacidad de creer, fe como contenido en la doctrina, fe como fidelidad, fe como fruto del Espíritu, fe como don del Espíritu. Así que ¿a qué fe se está refiriendo esa palabra cuando aparece en determinado texto? Pues hay que mirar siempre el contexto en el cual se está diciendo las cosas. Pues citar, ¿no? El chiste es con la palabra gracia. No sé si alguno lo recordará, que alguien estaba predicando y entonces comenzó a explicar de la gracia de Dios y que debemos recibir la gracia de Dios. Y como dice en el libro de Proverbios, vamos a ver un hermano que me lea ese libro y tal, y alguien leyó allá, pero el texto decía, engañosa es la gracia, engañosa es la gracia. Hay poder, engañosa es la gracia. Pero obviamente esa palabra gracia ya en el libro de Proverbios no se refiere al concepto teológico de gracia con el que aparece en el Nuevo Testamento, que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Es el problema con las palabras, el estudio de las palabras. Entonces aquí, esta expresión, la expresión día de Jehová, el día del Señor, no siempre se refiere a lo mismo. Y eso pasa con la mayoría de palabras, hermanos.
Que la palabra agua significa tal cosa, que la palabra fuego significa tal cosa, pero no siempre es lo mismo. Depende del contexto en el que esté, del tipo de literatura que esté leyendo, porque en la Biblia hay diferentes tipos de literatura. Así también va el significado de las palabras. Por eso es bueno estudiar un poco de exégesis y hermenéutica para comprender mejor la palabra del Señor. La expresión el día de Jehová se puede referir a varias cosas. Por ejemplo, se refiere al castigo, en algunos pasajes, al castigo que el Señor trajo sobre las naciones de Judá y también de Israel previamente que Judá, a través de Asiria para los de Israel, de Babilonia para los de Judá, pero también puede referirse a un día futuro después de estas cosas, como leíamos la vez pasada, en Joel se habla así, un día en el futuro, en los últimos tiempos, un día escatológico y quizás no solamente un día literal, decíamos, de 24 horas, sino que sea un periodo de tiempo en el que el Señor ejecutará su juicio sobre los malvados, pero a la vez traerá también salvación a su pueblo e inaugurará un periodo de reino, de paz, de tranquilidad, sublime reino aquí en esta tierra. Entonces, lo que estamos haciendo es mirando los pasajes de la palabra del Señor. También vamos a terminar hoy, si el Señor lo permite, mirando unos pasajes de Tesalonicenses, donde Pablo usa la expresión el día del Señor, y Pedro en la segunda carta de Pedro. Para que ya al final entonces concluyamos que efectivamente el día del Señor, pues aunque algunos lo vean en el año 70, no quiere decir que ya no esperamos más el día del Señor, sino que hay un futuro día del Señor en el que el Señor ejecutará juicio sobre todas las naciones y también particularmente sobre el pueblo de Israel, pero traerá salvación. Entonces estamos hablando que la vez pasada dijimos, algunos estudiosos de la palabra dicen que quizás Abdías y Joel no fueron profetas post-exílicos como algunos los catalogan, sino que quizás fueron ellos más bien los primeros profetas en escribir, profetas de finales del siglo IX, 800 algo, antes de Cristo. Y estos profetas, tanto Abdías, que habla... El libro de Abdías es muy particular, hermano. No sé si usted lo haya leído, una sola paginita, pero habla del amor fraternal, de lo que debemos tener con nuestros hermanos y de que con cuidadito usted se alegra cuando a su hermano le va mal. Cuidado, pues, leas ese pasaje y verá. Pero ahí habla entonces del día del Señor sobre Edom, ¿no? Edom. La vez pasada hablábamos de eso, del parentesco con Israel, los israelitas y los edomitas. Pero también en el mismo pasaje se habla no solamente para Edom, sino que el versículo 15 de Abdías habla acerca de las naciones, el día del Señor para las naciones, juicio sobre las naciones. Y al final, en el versículo 21 de Abdías, leíamos que también está ligado ese día del Señor a un reino que no tendrá fin, un reino mesiánico, un reino que da esperanza al pueblo de Israel. Y también Joel, eso fue lo que miramos la vez pasada, Abdías y Joel. Joel habla como 5 veces del día de Jehová en los capítulos 1, 2 y 3, o más veces, como 6 veces que aparece ese día, y es ahí donde aparece la expresión el día grande y espantoso, el día grande y temible de Jehová. Se habla en 3 ocasiones de ese día, una que ya pasó cuando vino la plaga de las langostas y una sequía posterior que arrasó con la tierra de Israel. Esa figura se usa también como día de Jehová, y también se habla de el futuro cercano que vendrá, juicio futuro que vendrá sobre ellos, les decía ya, con Asiria a los de Israel y con Babilonia a los de Judá en el sur, y
Pero también al final del capítulo 2 y en el capítulo 3, entonces se habla del día de Jehová, ya no como la plaga de langostas, ya no como el juicio emitido por Asiria y Babilonia, instrumento de la mano de Dios, en la mano de Dios para castigar a Israel, sino que se habla de un juicio lejano en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, después de estas cosas, dice allí. Y hoy vamos a mirar otros pasajes, vamos a mirar Amós, vamos a mirar al profeta Amós y vamos a leer algunos pasajes de este otro profeta del siglo VIII. El siglo VIII llaman algunos el siglo de oro, de la profecía, el siglo VIII. En el capítulo número 5, vamos a mirar acá unos versículos. A ver, les comparto la pantalla y vamos a leerlos para, como les digo, tener en nuestra mente los textos bíblicos, no que sea únicamente lo que a mí se me ocurra decir, sino que ustedes pues recuerden y tengan allí en la mente siempre la palabra del Señor. Amós. Entonces en el versículo número, aquí esa frase es característica de él, no, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y viviréis. En el buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, aborreced el mal, amad el bien, el profeta que está hablando. Pero el versículo 18 entonces dice, ¡ay! Este es un ay de dolor. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! Ahí está la expresión. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz. Y mire cómo compara él lo que está pasando, lo terrible que será aquel día que algunos ingenuamente estaban anhelando. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Es lo que nos habla Abdías. Terrible esto, como un hombre que huyendo de un león se enfrenta a un oso y escapa de estos desastres, pero llega a casa, se recuesta a la pared, ¡uy! Se ha cansado y todo, y pensando que se había salvado, y ahí está la mortal herida de la serpiente. Si no se anda en integridad delante del Señor, mejor que no anhele ese día de Jehová. Pero también les digo, ese día de Jehová es un día grande y temible para los malos, pero para los justos, para el remanente fiel, hay una esperanza. Aquí está en el capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ahí está la esperanza. El día es de juicio para los malos, pero de esperanza. Repito, inaugura una etapa, oiga, que no se ha vivido todavía, porque Israel ha sido arrancado varias veces de la tierra y aquí está en una etapa en la que, como veíamos ayer en el tema que estábamos tratando con algunos hermanos, esto se cumplirá en el reino milenial, el reino que inaugurará precisamente el día grande y temible de Jehová. Vamos a ir a Miqueas, que también profetizó en el siglo VIII, y él no usa la expresión literalmente el día de Jehová,
pero describe el día de juicio que el Señor ejecutará sobre algunas naciones. Siempre es interesante entender, hermanos, por qué el Señor eh, ejecuta juicio sobre algunas otras naciones que no, que no son el pueblo de Israel. Y alguien se preguntará, ¿y por qué el Señor se mete con esas naciones si no son israelitas? Porque el Señor es el rey de toda la tierra. Él es soberano. Y por eso Él juzgará a las naciones, a Edom, a Siria, a Babilonia, a Egipto, a todas las naciones. Aquí vamos a leer el juicio sobre Samaria. Oíd, pueblos todos. Está atenta tierra y todo cuanto hay en ti. Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh moradora de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marod anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid carros, bestias veloces, uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel, por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Ahí está el juicio sobre esas naciones, Israel y Judá, Samaria al norte y la ciudad de Jerusalén en el sur. Pero de todas maneras, como digo, hay un juicio, pero también hay un reino futuro que será glorioso. En el capítulo número 4, aquí dice, en los postreros tiempos. Sucederá que en los postreros tiempos, que en el monte de la casa de Jehová será establecido, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañará más para la guerra, ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado.
Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Bueno, ahí está hablando Miqueas de ese futuro glorioso que espera a este mundo, ¿sí? En el reino milenial, cuando Cristo venga y establezca este gobierno aquí en la tierra. Pero antes de eso, ¡ay del día! ¡Ay del día! Y aquí se introduce todo este discurso, recuérdelo con en los postreros tiempos, en los últimos días, una frase que se usa para hablar acerca del día del Señor. Se inaugurará ese reino y también habla aquí acerca del rey que lo gobernará. Aquí dice, versículo muy conocido, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí comienza y sigue hablando el profeta acerca de las características de ese rey que se establecerá, ese reino que se inaugurará, capítulo 4 y capítulo 5 de Miqueas, con el día grande y temible de Jehová, el día del Señor. Entonces, como estamos leyendo, hermanos, ese día no ha llegado aún. Estos momentos, estos episodios que estamos leyendo y que nos estamos enterando, están en un futuro todavía. Así que por eso nosotros creemos que esta profecía, estas palabras del Señor en este día en que los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Esas palabras del Señor no se pueden aplicar todas al año 70 de nuestra era, sino que aún están por cumplirse, y aunque se hayan cumplido parcialmente en aquel entonces, no quiere decir que ya no se cumplirán más. No, se volverán a cumplir también literalmente en este día en el que el Señor retorne con su pueblo. Además, como terminaremos al final entendiéndolo y viéndolo, el Señor regresará con su pueblo y ejecutará este juicio. Quiero, el tiempo corre velozmente, hermano, hablar un poquito de Isaías. Isaías es otro que habla también de ese día del Señor. Isaías en el capítulo número 13. En el versículo número 6. Aullad porque se acerca, porque cerca está ¿qué? El día de Jehová. Vea lo que dice, no alegraos, sino aullad. Aullad porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustia, dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto y se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y ahí sigue el relato. Por cuestiones de tiempo no voy a leer el capítulo porque me alargaría mucho leyendo todo lo que pasa en estos días en el que ya está cerca. Sí. Ese día del Señor está muy próximo. Pero este profeta Isaías no solamente habla del juicio, también habla de la salvación, de la era de prosperidad en el capítulo 2. Vamos a mirar Isaías capítulo 2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Tema que se repite, ¿no? En los profetas. Y será exaltado
sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Esa visión de Isaías del día del Señor, entonces, es multifacética. Hay un juicio, sí, pero también hay una esperanza. Ese juicio para los malos inaugura una etapa. Hermanos, eso ocurrirá, repito, en el día en el que el Señor aparezca en esta tierra. Al final de este periodo conocido como la gran tribulación, la ira del Señor se derrama sobre la tierra, y aparecerá el Señor. Aparece el Señor. Y aparece sobre el monte de los olivos, como decíamos cuando hablábamos del monte también en días pasados. Y vendrá con sus santos, se ejecutará el juicio, pero se inaugurará esta etapa preciosa. Sofonías. Vamos a mirar en Sofonías. Vamos a buscar acá en el texto. Sofonías. Y vamos a mirar en el capítulo 1 algunos versículos de la palabra del Señor. Sofonías anunció ese día también como de juicio en el que el Señor castigará. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré a los impíos y rayaré los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová, y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón a la vez, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia del Señor, porque el día de Jehová está cercano. Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. En el día del sacrificio castigará a príncipes, a los hijos de los reyes, a todos los que visten vestido extranjero. Castigará a los que saltan a la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. En aquel día, dice Jehová, voz de cor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta, gran quebrantamiento desde los collados. Aullad otra vez, aullad, habitantes. Es un día terrible el que se avecina, pero el Señor nos libra a la iglesia. La iglesia es un pueblo especial. Una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Estos periodos, lo dice Jeremías, lo leíamos también, será para la nación de Israel, de angustia para Jacob. Pero al final también este profeta habla de una bendición que vendrá, una restauración. Capítulo número 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti pueblo humilde, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca, ni en boca ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los antemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Contrario, ¿no? Aullidos para unos,
pero voces de júbilo para otros. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Bueno, cánticos que le gustan mucho a los sionistas. Voy a obviar otros profetas porque se me acabó el tiempo y quiero ir al Nuevo Testamento, pero tanto Jeremías como Ezequiel, como Ageo, como Zacarías y también Malaquías hablaron de este periodo en el que, resumiendo, pues se habla de un juicio sobre todos, pero también de un momento de salvación para ese remanente fiel. Y quiero llevarlos, para terminar entonces el tema, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aquí estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a mirar que aquí aparece el día del Señor también. Y aquí tengo subrayado este versículo. Estamos esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es una promesa. No solamente está ahí, en otros pasajes de las Escrituras, y eso lo miraremos también más adelante, razones por las cuales estamos seguros que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Nos libra de la ira venidera. Pero en el capítulo número 5 también se habla aquí, capítulo número 5, aquí está. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese día del Señor es el equivalente al día de Jehová. La palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, pero aparece la palabra Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Así que este día del Señor es el día de Jehová. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero a ellos los sorprenderá, pero nosotros no estamos en tinieblas, y aquel día no nos va a sorprender como ladrón, porque nosotros somos de la luz, somos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, debemos estar, como decíamos anoche en la enseñanza hablando de la Pascua, debemos estar listos, velemos y estemos preparados. En el capítulo número 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, aquí tengo, mire esto. Interesante, aquí hay 3 eventos, 3 acontecimientos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, y el otro que está sobre allá abajo, el día del Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí, está cerca, pero no vendrá sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo os estaba, que yo os decía esto cuando estaba con vosotros? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando, dando características del personaje que conocemos como el anticristo, ese gobernador mundial que aparecerá y que en otros pasajes también, como en Daniel, aparece. Y aparecerá antes de que venga el día del Señor. Es más, él aparecerá y al final el Señor vendrá y lo destruirá con el poder de su boca. Aquí dice, por cuanto inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que le pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, y por esto Dios les envía un poder engañoso. A mí este versículo me da como escalofrío,
por algunos que no creen hoy en día al Evangelio y por no recibir el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero eso es para los que quedan. Pero para nosotros, demos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos ha escogido desde el principio para salvación. No pasaremos por ese periodo. Y el último, con el que ya vamos a terminar, el tema del día del Señor, está en la segunda carta del apóstol Pedro. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, claro que los hay hoy en día, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: hey, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No es que venía? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dirán estos ignorantes. Pero dice la Biblia: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y día de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Hay un día reservado, el día de juicio y el día de la perdición. Pero tengan en cuenta que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero sin embargo, el Señor, Él no retarda su promesa, sino que no es porque Él se lo haya olvidado. Algunos tienen por tardanza eso, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero que el día del Señor viene, sí viene. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya sabemos para quiénes será. A nosotros no nos va a sorprender, pero para quienes están en tinieblas será como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, entendiendo que la paciencia del Señor es para salvación. Vamos a dejar hasta acá, 9:05. A uno se le pasa el tiempo leyendo la palabra de Dios, hermano. Nos faltó leer algunos pasajes, pero ya vamos a dejar hasta acá. Los profetas hablaron de este día, día grande y temible, día espantoso para las naciones paganas, pero día de gozo, día de salvación. Unos van a aullar, otros van a cantar. Y lo bueno de esto, mis amados hermanos, es que ustedes y yo, la iglesia del Señor, nos iremos con el Señor. No pasaremos por ese periodo de juicio, de tribulación, pero vendremos con Él e inauguraremos un periodo especial llamado el reino milenial. Estas profecías, estas palabras de Jesús del capítulo 24 de Mateo, con sus equivalentes, sus paralelos en Lucas 21 y en Marcos 13, se refieren a esos acontecimientos que están anunciados desde tiempo antiguo para Israel y para el mundo entero, pero no para la iglesia. Para la iglesia hay un propósito especial.
Ustedes y yo, sabiendo estas cosas, ahí como dice el apóstol Pedro, sabiendo esto, hermano, más bien arreglémonos, preparémonos. Seamos como esa novia que está ataviada esperando al esposo para ir a celebrar las bodas. Eso sí somos nosotros. Pero usted, querido amigo, debe, para estar así, formando parte de este pueblo especial, debe arrepentirse de sus pecados, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y entonces será añadido a la iglesia. Se bautizaron aquel día como 3,000 personas y se añadieron a la iglesia, dice el capítulo número 2 del libro de Hechos. Le invitamos, no deje para después, ahora mismo, piénselo. El día del Señor no se demora. El día del Señor ya está cercano, ya viene. ¡Ah, puro cuento! Bueno, eso dicen los burladores. Pero el día del Señor vendrá y se cumplirán todas estas cosas. Apocalipsis, y lo veremos después cuando estudiemos los textos de Mateo, los paralelos que hay de Apocalipsis, los periodos, el periodo conocido de la Gran Tribulación, los paralelos que hay con eh, con esas palabras que usa el evangelista Mateo para describir ese periodo terrible que vendrá, anunciando que ya el fin ha llegado y el Señor aparecerá sobre el monte de los olivos, pero no solo, acompañado. ¿Quién le acompaña? Su iglesia, su esposa, y vendremos y reinaremos sobre la tierra. La iglesia no espera un juicio, la iglesia no espera un ay, la iglesia no espera un tiempo de retribución terrible aquí en la tierra, no. La iglesia tiene una esperanza bienaventurada, una esperanza gloriosa, una esperanza feliz. Nos vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de leer un poco más tu palabra, Señor. Gracias, amado Salvador, por esta esperanza, por estas promesas que encontramos en ella. Gracias porque nos libras de esta ira que vendrá, Señor. Y ayuda a los amigos, Señor, a comprender tu plan de salvación y a aprovechar tu gracia ahora en esta dispensación del Espíritu. Que tu Espíritu Santo sea obrando en ellos, Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre Celestial. Sálvales por tu misericordia, por tu amor, Señor. Obra, Jesús, en medio de tu iglesia, que nos preparemos también, que estando a la espera de estas cosas, pues nos purifiquemos cada día, así como tú eres puro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.